Hola, ¿qué tal grupo? ¿Cómo están? ¿Bien? Reportarse. Creando perfección en la industria de la piratería. Producciones Shark. En MP3. Le contesto, se desespera. Piensa que con otro estoy haciendo lo que él hacía. Ha llegado hasta ti. Ha llegado hasta ti. Y con ello, un equipo de sonido que siempre está a la vanguardia. Estamos completamente listos y preparados. Es hora de dar inicio. Muy buenos días, compañeros y compañeras. El día de hoy me entusiasma hablarles sobre la teoría del miedo a la libertad del psicoanalista Erich Fromm. Mi equipo está conformado por José Antonio Marlagos, Dulce Nayeli Barra Márquez, Rommel Gibran García García, Gemma Esmeralda Gallos Ortega y su servidor César Manuel García García. Esta es una teoría de la personalidad en la cual la premisa básica de Fromm es: todo individuo intenta huir de la libertad y regresar a una existencia más segura. Esta tuvo una difusión pública a través de su obra Escape from Freedom. Erich Fromm creó esta teoría por la mala libertad, ya que nos dice que esta tiene sus raíces en aspectos de la doctrina de Calvino y Lutero, por la exaltación que estos hacen de la impotencia y maldad fundamentales del hombre. En este libro, Fromm analiza la situación en la moderna sociedad industrial y la paradójica noción de libertad y esclavitud que se produce al liberarse de los vínculos de la sociedad tradicional, cayendo preso de las nuevas trampas del consumo y la estandarización cultural. Los ensayos de Erich Fromm son un referente del humanismo cultural del que han disfrutado innumerables generaciones de lectores. El miedo a la libertad es un análisis de la sociedad de consumo cuya lucidez y profundidad siguen vigentes en la actualidad. Esta obra de Fromm explora la relación cambiante entre la humanidad y la libertad, poniendo énfasis en las consecuencias de la ausencia de la libertad y en las condiciones psicosociales que permitieron la emergencia del nazismo. Fromm hace una distinción entre la libertad negativa y la libertad positiva. La libertad negativa se refiere a la emancipación de restricciones o ideologías distintas, implantadas por otra persona o por la sociedad. De acuerdo a Fromm, este tipo de libertad por sí sola es una gran fuerza destructiva, por tanto daño que logra hacer, a menos de que esté acompañada por un elemento creativo que sería la libertad positiva. Esto necesariamente implica una conexión con los otros que va más allá de los lazos superficiales y de las interacciones sociales. La libertad positiva, por otro lado, es la capacidad de cualquier individuo de ser dueño de su propia voluntad, de su propia existencia y de controlar o determinar sus propias acciones. En pocas palabras, podría ser dueños de nuestras propias vidas. Su primera reacción ante esta situación es un intento de recuperar su forma anterior de seguridad al encontrar que intenta otros medios. En el proceso de volverse libre de la autoridad, los humanos quedan con sentimientos de desesperanza. Fromm compara esto al proceso de individualización de un niño como parte de su desarrollo. Esto se explica cuando el niño deja de seguir el régimen de su madre. Este se vuelve individualista, capaz de pensar y actuar por sí mismo, teniendo su libertad de ella y de ser y hacer lo que éste quiera a su antojo. Pero sin embargo, como el niño no está acostumbrado a esta libertad, al ser autosustentable, ese llega a tener miedo de no saber qué hacer y de no saber cómo guiar su vida sin tener a alguien que lo guíe. Retomando lo anterior, esos no desaparecerán hasta que usen la libertad positiva y desarrollen un reemplazo para el orden que conocían antes. Sin embargo, un sustituto común para la libertad positiva o la autenticidad es someterse a un sistema autoritario que reemplace el orden anterior con una apariencia exterior diferente, pero con la misma función para el individuo: eliminar la incertidumbre
prescribiendo qué pensar y cómo actuar. Fromm caracteriza esto como un proceso histórico dialecto en donde la situación original es la tesis y la emancipación es la antítesis. La síntesis solo puede ser alcanzada cuando algo haya reemplazado el orden original y haya dado a los humanos una nueva seguridad. Fromm no indica que el nuevo sistema sea necesariamente mejor, y de hecho indica que esto solo rompería el ciclo de libertad negativa al cual la sociedad se somete. Ese sin duda es el miedo más común actualmente, ya que de cierta forma, llegando a un punto de nuestras vidas nos cuestionamos nuestra propia existencia y si es que realmente estamos preparados para ser capaces de sobrellevar la vida como tal y lograr ser autosuficientes. Técnicamente no somos libres como tal, siempre estamos ya sea familia, amigos, pareja, mascotas, trabajo, escuela, etc. La libertad más que nada es relativa, dependiendo de la visión mediante la cual se perciba su propia existencia. Este miedo llega a ser notorio e inconscientemente buscamos una existencia más segura, una zona de confort en la que nos sintamos más cómodos y protegidos, como lo plantea nuestro psicoanalista favorito, Erich Fromm. ¿Quién es el psicoanalista Erich Fromm? Erich Fromm era colega y amigo de Horney desde hace mucho tiempo. Se interesó por el psicoanálisis al comienzo de la Primera Guerra Mundial, cuando se asombró de lo fácil que tanta gente parecía ansiosa por la guerra. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los otros psicoanalistas, obtuvo un doctorado. Esto finalmente resultó ser una fuente de conflicto entre Fromm y Horney, ya que ella creía que no se debería permitir que los analistas laicos realicen terapia. Aún así, Fromm reconoció a Horney como influyente en su carrera y compartiendo sus propios intereses en la cultura y particularmente en la propia sociedad. Fromm también se consideró a sí mismo fiel a las teorías de Sigmund Freud, aunque algunos autores lo consideran más filósofo que psicólogo. Fromm nació el 23 de marzo de 1900, el único hijo de padres judíos ortodoxos, en Frankfurt, Alemania. Estudió el Talmud y Derecho, pero finalmente cambió de la Universidad de Frankfurt a la Universidad de Heidelberg y cambió su especialización a Sociología y Economía. En 1922 recibió su doctorado y en 1924 fue psicoanalizado por Frieda Reichmann. Se apartó del judaísmo ortodoxo, se casó con Frieda Reichmann, de quien posteriormente se divorció, y se hizo activo en la comunidad psicoanalítica berlinesa, donde completó su formación psicoanalítica. En 1933, Horney invitó a Fromm a una conferencia en Chicago. Un año después se mudó a Nueva York. Allí colaboró con Horney, Harry Stack Solomon, a quien también reconoció como influencia significativa en su pensamiento, y Clara Thompson. En 1940 se convirtió en ciudadano estadounidense. Luego en 1941 publicó Escape from Freedom y comenzó a enseñar en la New School. Después de su ruptura con Horney, tanto personal como profesional, Fromm se casó con su segunda esposa y pasó algún tiempo enseñando en la Universidad de Yale. Unos años después murió su esposa. Fromm pronto se casó por tercera vez y ese matrimonio duró hasta su muerte. Poco después de su tercer matrimonio, Fromm se mudó a la Ciudad de México, donde vivió los siguientes 24 años. Se incorporó a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y cofundó una sociedad psicoanalítica mexicana. En 1956 publicó su aclamado libro El arte de amar, impartiendo un seminario con Suzuki, y su amistad llevó a la publicación de Zen, Budismo y Psicoanálisis. También realizó importantes estudios transculturales en un pueblo campesino mexicano, resultando en la publicación de Carácter Social en una aldea mexicana. En 1966, Fromm sufrió un infarto y comenzó a pasar más tiempo en Europa. En 1974 vendió su casa en México y se instaló permanentemente en Suiza, donde había estado pasando sus veranos.
Después de una serie de 3 infartos más, Fromm murió en 1980. Humanismo. El hombre como centro y meta de toda actividad humana. Exclusión, por tanto, de toda supeditación o subordinación a metas o poderes ajenos al hombre. Es un antropocentrismo radical. Cualquier concepción o realidad que sea personal o social, que pretenda imponer un sistema ajeno al ser humano, será denunciada por Fromm como un autoritarismo violador de la dignidad del hombre. Por otra parte, no tiene que abandonar su libertad, su responsabilidad, su ser, en definitiva, supeditándose a poderes extraños por comodidad, anhelo de protección o seguridad o por otras necesidades infantiles. No debe idolatrar o idolizar, sería una enajenación. Veamos algunas facetas más concretas de esta línea de pensamientos. El hombre como ser activo, autor de su propia realización, que pone en acción sus facultades, de modo que, desarrollándolas, se va realizando a sí mismo. Es lo que Fromm llamará productividad o carácter productivo creativo. El hombre como ser esencialmente abierto al mundo y a sus semejantes. La realización plena del individuo no solo se armoniza, sino que halla su mejor expresión en la unión productiva con el mundo y los otros en términos de amor. En las relaciones interpersonales y familiares, sus penetrantes análisis de las relaciones simbióticas sadomasoquistas evidencian su preocupación por la integridad y desarrollo de la persona. Siendo el desarrollo del hombre la meta primordial, hay que complementar esta idea con el importante matiz de la integridad. Es el desarrollo integral del hombre en todas sus facetas y potencialidades, sensoriales, emocionales, intelectuales, activas y productivas, que el hombre llega a ser plenamente en espontaneidad y libertad. Fromm cree que el humanismo es una solución mejor. Todas las realidades de la vida humana tienen la oportunidad de desarrollarse a través del amor al semejante y la cooperación mutua. En una sociedad humanista todos serían hermanos y nadie estaría solo. Autoritarismo. El autoritarismo es lo que impone externamente un conjunto de principios a la sociedad. Puede ejemplificarse con un estado totalitario, una dictadura o la creencia en un ser supremo. Buscamos evitar la libertad al fusionarnos con otros, volviéndonos parte de un sistema autoritario, como la sociedad de la Edad Media. Hay dos formas de acercarse a esta postura. Una es someterse al poder de los otros, volviéndose pasivo y complaciente. La otra es convertirse uno mismo en un autoritario. De cualquiera de las dos formas escapamos a una identidad separada. Fromm se refiere a la versión más extrema de un autoritarismo como masoquismo y sadismo, y nos señala que ambos se sienten compelidos a asumir el rol individualmente, de manera que aunque el sádico, con todo su aparente poder sobre el masoquista, no es libre de escoger sus acciones, pero existen posturas menos extremas de autoritarismo en cualquier lugar. En muchas clases, por ejemplo, hay un contrato implícito entre estudiantes y profesores. Los estudiantes demandan estructura y el profesor se sujeta en sus notas. Parece inocuo o incluso natural, pero de esta manera los estudiantes evitan asumir cualquier responsabilidad en su aprendizaje, y el profesor puede evadirse de abordar las cuestiones verdaderamente de interés en su campo. Esta solución es inadecuada porque no permite a los individuos una oportunidad de realizar sus potencialidades. Se movilizan entonces la frustración y la hostilidad contra las condiciones impuestas. Los autoritarios viven una dolorosa existencia, en cierto sentido eliminándose a sí mismos. Si no existe un yo mismo, ¿cómo algo puede hacerme daño? Tipos de orientación. La orientación receptiva. Estas son personas que esperan conseguir lo que necesitan. Si no lo consiguen de forma inmediata, esperan. Creen que todas las cosas buenas y provisiones provienen del exterior de sí mismos.
Este tipo es más común en las poblaciones campesinas y también en culturas que tienen abundantes recursos naturales, de manera que no es necesario trabajar demasiado fuerte para alcanzar el sustento propio, aun cuando la naturaleza pueda repentinamente limitar sus fuentes. También es fácil encontrarlo en la escala más inferior de cualquier sociedad: esclavos, siervos, familias de empleados, trabajadores inmigrantes, todos ellos están a merced de otros. Esta orientación está asociada a familias simbióticas, especialmente donde los niños no son absorbidos por sus padres y con la forma masoquista pasiva de autoritarismo. Es similar a la postura oral pasiva de Freud, a la Lenin-Getting de Adler, acomodada, y a la personalidad conformista de Horney. En su presentación extrema puede caracterizarse por adjetivos como sumiso y anhelante. De forma más moderada, se presenta con adjetivos como resignada y optimista. La orientación explotadora. Estas personas esperan conseguir lo que desean a través de la explotación de otros. De hecho, las cosas tienen un valor mayor cuanto sean tomadas de otros. La explotación de otros. La dicha es preferiblemente robada, las ideas plagiadas, y el amor se consigue basándose en coerción. Este tipo es más común en la historia de las aristocracias y en las clases altas de los imperios coloniales. Piénsese, por ejemplo, en los ingleses en la India. Su posición estaba basada completamente en su poder para arrebatar a la población indígena. Alguna de sus características más notables es la habilidad de mantenerse muy cómodos dando órdenes. También la podemos encontrar en los bárbaros pastores y pueblos que se apoyan en la invasión, como los vikingos. La orientación explotadora está asociada al lado chupopotero en la familia simbiótica y con el estilo masoquista del autoritarismo. Es el oral agresivo de Freud, el dominante de Adler y los tipos agresivos de Horney. En los extremos son sujetos agresivos, seductores y engreídos. Cuando están mezclados con cualidades más sanas, son asertivos, orgullosos y cautivadores. Tipos de orientación. Les hablaré cómo Fromm identificó 4 maneras de escapar al aislamiento y la inseguridad prevalecentes en la sociedad moderna. Se refiere a ellas como tipos de orientación o de relación. Son el tipo receptivo, el explotador, el ahorrativo y el mercantilista. Nadie manifiesta una orientación pura, sin embargo, es posible que un tipo subordine a los otros. Ahorrativo. La orientación ahorrativa es, como se podría esperar, frugal, pobre y miserable. Es decir, la seguridad se evalúa en función de la riqueza física tangible. Mercantilismo. La última orientación, el mercantilismo, es relativamente nueva y está en relación con el advenimiento del capitalismo moderno. Para que esté más claro, su orientación dominante sería: soy lo que tú quieres que sea. El sujeto considera a los demás como una mercancía que puede venderse y comprarse. ¿Qué piensa Ernst Fromm? ¿El miedo a la libertad? Para Fromm, igual que la libertad, el amor es el acto de voluntad, la decisión de amar, cuidar, responsabilizarse, respetar y conocer a una persona. Es indisoluble de su idea de libertad, que implica ser capaces de obedecer a la razón y al conocimiento, y no a las pasiones irracionales. Fromm sugiere que hay una tendencia a someterse a regímenes autoritarios cuando las naciones experimentan libertad negativa, pero el trabajo de la evolución cultural no puede ser revertido y el nazismo no proporciona una unión genuina con el mundo. Estudia un miedo que se entorna asfixiante para la libertad del hombre político. Analiza la situación del hombre en la moderna sociedad industrial y la paradójica noción de libertad, esclavitud que produce al liberarse de los vínculos de la sociedad tradicional, cayendo preso de las nuevas trampas del consumo y la estandarización cultural. El hombre, cuanto más gana en libertad en el sentido de emergencia,
de la primitiva unidad indistinta con los demás y la naturaleza, y cuanto más se transforma en individuo, tan más se ve en la disminutiva de unirse al mundo, en la espontaneidad del amor y del trabajo creador.